No sé por qué siempre se tarda muy como en conectar su audio. Ya no sé. Está raro. ¿No me escuchan? Buenas tardes, doctor. Ya lo escuchamos. Bueno, ella no. Ok. Ah, no sé. ¿Quién me va a ayudar a pasar la diapositivas, doctora Laura? Sí, yo ahorita ya comparto. Tú la vas a subir, ¿verdad? Sí, Ok. ya. Según yo ya se ve. Sí, se ve muy bien de ese lado. ¿Los demás se ven la diapositiva? Sí. Sí. ¿Están despiertos todos? Bueno, pues vamos a empezar con la clase de hoy. Este sistema de vía distancia se volvió muy famoso en la pasada pandemia que tuvimos. Quiero hacerles mención que una vez que más o menos se contuvo la pandemia, recuerden ustedes que el Hospital Juárez de México fue un hospital de referencia COVID. Entonces, no dejamos de dar clases a distancia y tuvimos que acceder a esta modalidad. Casi todos los semestres con los grupos subsecuentes utilizamos esta modalidad. Ahora vamos a empezar. Vamos a ver las anemias de los padecimientos crónicos, que es un grupo de anemias que tienen la misma característica morfológica de las que ya hemos revisado. La característica morfológica es microcitosis hipocromía, que es prácticamente el patrón que cursa con estas 4 modalidades de anemias que ya en su momento, bueno, revisamos 3 y las que vamos a revisar en este momento. Es importante establecer el diagnóstico de certeza. ¿Por qué? Porque nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar simplemente si realizamos el estudio de escrutinio con una biometría hemática. Por eso es necesario que nos apoyemos con una cinética de hierro, como lo hemos estado mencionando. En esta diapositiva pueden ustedes observar causas por las cuales hay una diversidad de padecimientos en donde hay anemias. Vean ustedes, cuando iniciamos el curso le dije hay más de 300 causas, pero por mencionar, vean, anemias ferropénicas, aplásicas, falciformes, sideroblásticas, megaloblásticas, por procesos de sangrados, anemias inmunes, que vamos a revisar varias de ellas, anemias mecánicas, por defectos de membrana, que son las congénitas, también vamos a revisar, por procesos oxidantes, talasémicos, disteritropoiesis, etcétera. Ustedes van a ver, para que tengan una noción más amplia, que no todo el mundo gira alrededor de una anemia por deficiencia de hierro. ¿Queda claro? Hay muchas causas que pueden llevar al paciente a un estado anémico, y de ellas hay estados anémicos severos, como son el caso de las anemias por procesos inmunes. La siguiente. En este contexto de las anemias crónicas, vamos a tratar de ubicar el concepto. Fíjense bien, no es como tal un proceso hematológico, sino es un proceso que nos lleva a la anemia por otras circunstancias. Como dice aquí en esta diapositiva, las anemias debidas a padecimientos no hematológicos constituyen una gran mayoría. Ese es el caso de las anemias crónicas, por problemas metabólicos, por problemas, en este caso, inflamatorios crónicos, por problemas infecciosos crónicos o por cáncer. O sea, son causas que no son propiamente del campo hematológico. ¿De acuerdo? Sí hay anemias que son directamente inducidas por problemas hematológicos, como son las anemias que se presentan en las leucemias, en los linfomas,
o anemias que se presentan en biseritropoiesis, o anemias que se presentan por fallas congénitas, tanto de procesos enzimáticos, procesos de membrana o procesos de falta de las cadenas de globinas en el caso de las talasemias que vimos. Pero así hay muchas causas hematológicas que nos llevan al paciente a la anemia, las aplasias, por diversas causas. Pero tratándose de los padecimientos crónicos, grábeselo bien, hay 4 entidades que llevan al paciente a la anemia y hay que hacer el diagnóstico de certeza. ¿Cuáles son estas causas? Procesos inflamatorios crónicos, procesos infecciosos crónicos, procesos metabólicos y cáncer. Cáncer que no sea propiamente del aspecto hematológico, que sean otras regiones. La siguiente. Fíjense bien. Aquí, como se ven ustedes en la diapositiva, en el año de 1962 se propuso el nombre a todas aquellas entidades donde existía procesos inflamatorios, infecciosos, metabólicos y cáncer, en los cuales el paciente tenía como un sustrato que siempre acompañaba. Se desconocía para establecer el diagnóstico. A la pos, y sobre todo hoy en día, recordemos que existe una incidencia muy elevada de procesos neoplásicos. No sé qué estamos comiendo, que el cáncer se ha elevado en una tasa significativa en estos últimos años. Y sobre todo, debemos recordar que las neoplasias de tubo digestivo son una de las más frecuentes que se están atendiendo en la actualidad, por mencionar cáncer de colon y cáncer rectal. ¿De acuerdo? La siguiente. Entonces, dentro de la anemia de los padecimientos crónicos, vamos a citar estos elementos que van a ser prácticamente importantes en la descripción de la fisiopatología. Fíjese bien, en este tipo de anemias son causadas por un número significativo de citocinas supresoras. ¿Cuáles? Interleucina 1 e interleucina 6, que tienen como tal cierta particularidad en la presentación de un estado anémico con estos pacientes. Debemos recordar que uno de los problemas importantes que se presentan en estos trastornos es que la interleucina 1 y la interleucina 6 como citocina van a causar en la fisiopatología un impacto importante en el metabolismo del hierro. Si ustedes se acuerdan, en la anemia por deficiencia de hierro, quedamos que no existía la oportunidad de tener hierro en los alimentos. En la sideroblástica, recordemos que el hierro quedaba atrapado en la matriz mitocondrial. ¿Sí? En las talasemias no había ningún problema porque el hierro aquí no es el problema eran las cadenas de globinas, una proteína. Aquí en la anemia de los padecimientos crónicos, el hierro no se va a poder movilizar, va a quedar atrapado en los macrófagos. Los macrófagos allá en la médula ósea roja hematopoieticamente activa y en los macrófagos de otros lugares, por ejemplo, en el hígado, en el vaso. Pero también el hierro va a quedar atrapado allá en el enterocito. Allá en el duodeno, recuerden ustedes, cuando se absorbe el hierro, se iba a ligar a una proteína que es la ferritina y de forma temporal iba a quedar unido a esta ferritina en el enterocito. Y se acuerdan ustedes que comenté que ese hierro iba a ingresar al organismo cuando existiese necesidad de utilizarlo, pero siempre y cuando no estuviese elevada la hepcidina. ¿Sí? Pues aquí el hierro va a quedar atrapado porque va a estar persistentemente elevada la hepcidina por un efecto que vamos a revisar. Entonces las interleucinas como tal
van a ocasionar un problema importante en este metabolismo de utilización del hierro. Pero eso no es todo el problema que ocurre en las anemias de los padecimientos crónicos. Resulta que además de las interleucinas 1 y 6, vamos a tener la presencia de el factor de necrosis tumoral alfa, que este factor de necrosis tumoral alfa va a traer como consecuencia la inhibición de la acción de la formación de las colonias de los eritrocitos. Fíjese bien, el factor de necrosis tumoral alfa va a inhibir la eritropoiesis. Entonces, ¿qué estamos nosotros enfrentándonos ante una anemia de los padecimientos crónicos? Número 1, quedamos que la interleucina 1 va a inmovilizar el hierro allá en los macrófagos y lo va a inmovilizar allá en el enterocito. Pero también la interleucina 6, además de causar este mismo impacto que la interleucina 1, la interleucina 6 va a aumentar la génesis de la hepcidina. ¿Y qué hace la hepcidina? Pues bloquea el hierro, no permite que se movilice. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No se me pierden? Sí, Doc. Ok. ¿Qué más pasa en las anemias de los padecimientos crónicos? Tenemos la presencia de que el factor transformante de crecimiento beta, este factor de crecimiento beta va a disminuir la producción de eritropoyetina. Entonces veamos, en resumen, lo que está ocasionando en estas anemias de los padecimientos crónicos. Por un lado, hay disminución en la movilización del hierro. Número 2, hay aumento de la génesis de la hepcidina. Y número 3, vamos a tener una inhibición importante de las colonias eritroides y posteriormente una disminución de la eritropoyetina. Todo esto es el campo fisiopatológico que ocurre en estas anemias. La siguiente. Vamos a hacer un poquito de historia. Resulta que en el siglo XVIII, como lo habíamos comentado al inicio de la plática, están referidos ciertos trastornos infecciosos que se iban a la cronicidad y establecían un problema importante de anemia. Ahí tenemos un patrón, la tuberculosis. La tuberculosis pulmonar, en donde existe un estado anémico y el paciente lo vemos así, con facies pálidas, facies características de un estado infeccioso crónico, facies murmúreas por la misma palidez. En 1842 se demostró que también la fiebre tifoidea, la viruela, tenía como tal un aspecto o trasfondo de que el paciente tuviese un problema anémico, ¿verdad? Esos glóbulos contenían una afectación, más bien tenían una afectación en cuanto a la maduración y en cuanto a la cantidad de hemoglobina. Eran glóbulos pequeñitos, ya se habían determinado que era una microcitosis, pero también una hipocromía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se está desarrollando en esos dos trastornos infecciosos? Pues una anemia que puede ir de lo leve a la moderada, con bajo hierro, por lo que ya vimos, por la afectación de la movilización de inducida por la interleucina 1 y la interleucina 6, estas dos citocinas que se liberan este tipo de problemas. Asimismo, una afectación en la transferrina que puede estar muy baja o normal, y una afectación en la ferritina que puede estar alta o normal. ¿De acuerdo? La siguiente. Entonces, vamos a empezar a establecer como tal estos 4 elementos fundamentales que pueden desarrollar un trastorno crónico e induciendo un estado anémico al paciente. Nuevamente reitero, los procesos o causales como son las infecciones crónicas, las enfermedades inflamatorias, los procesos neoplásicos y los trastornos endócrinos van a llevar a nuestro paciente a un estado anémico. ¿Por qué?
porque en todas estas entidades vamos a tener como un sustrato fisiopatológico una liberación importante de citocinas. ¿Cuáles? Interleucina 1, interleucina 6, una elevación importante de factor de necrosis tumoral alfa, una elevación del interferón gamma, ¿de acuerdo? Y sobre todo, afectaciones en las cuales ya comentamos, en las cuales no se va a mover el hierro, vamos a tener deficiencia de liberación de eritropoyetina, vamos a tener supresión de la eritropoiesis y por ende maduración de la serie eritroide, ¿de acuerdo? Siguiente. Ay. Entonces vamos a ver ejemplos. Ustedes deben saber que hay pacientes que se van a la cronicidad con muchos problemas, sobre todo pacientes mayores, pacientes en los cuales hay este tipo de problemas que ustedes observan en su pantalla. La tuberculosis todavía existe. El problema es que muchas veces cuesta trabajo diagnosticarla, porque la tuberculosis es el actor de la medicina, se parece a todos. ¿Y dónde hay tuberculosis? En todos los tejidos. Entonces, uno de los trastornos donde existe anemia, pérdida de peso, y si no es cáncer, hay que buscarle a un proceso de estos, una tuberculosis. Entonces, la tuberculosis se va a la cronicidad. Hay muchos pacientes que están de manera crónica con un estado anémico cargando este tipo de proceso infeccioso. ¿En qué circunstancias se hace más manifiesta la tuberculosis? A nivel de pulmón, ¿verdad? Donde existe neumonía o bronquiectasias con ese antecedente en la presencia de bacilo de Koch. La sífilis, un diagnóstico tan sencillo, se les va de las manos. Entonces, hemos detectado pacientes que se van a un secundarismo de este tipo de problema, una sífilis secundaria, y lo peor, el peor problema y error es que se vaya a un terciarismo. Hay sífilis que es mal diagnosticada y un proceso infeccioso crónico lleva al paciente pues a un estado anémico. La endocarditis bacteriana, también muy común en los procedimientos de instrumentación en los ortopedistas o en los dentistas, los odontólogos que manipulan las piezas dentales y en donde se puede fácilmente infectar, ¿verdad? Infecciones urinarias crónicas. Estas infecciones urinarias crónicas, sobre todo resistentes por E. coli, resistente a toda la batería de antibióticos, se va a la cronicidad y existe lamentablemente muchos pacientes con infección de vías urinarias resistentes a la terapéutica de diversos antibióticos. Son pacientes que prácticamente se van a la cronicidad con muchos trastornos. Abscesos en diferentes partes del organismo, abscesos en los cuales también hay resistencia bacteriana, infecciones crónicas por una diversidad de hongos, bronquiectasias por este tipo de trastornos, leptospirosis, sobre todo en las regiones donde es muy común el almacenamiento de alimentos y en donde existen, ya saben ustedes, ciertos roedores en los cuales pues, contaminan los alimentos, ¿verdad? Y adquirimos este tipo de trastorno que se va a la cronicidad. Fiebre tifoidea, ya lo habíamos comentado. La osteomielitis, trastornos del hueso en los cuales este se infecta, como pueden observar en la diapositiva, y se va a la cronicidad. Y no queda más que mencionar que uno de los flagelos que siguen causando más cifras y situaciones infecciosas es el VIH. No logramos contener todavía, a pesar de las medidas de protección, siguen presentándose cifras de VIH. Y cuando el paciente no se adhiere a un tratamiento idóneo o simplemente no lo lleva, pues puede llegar a lo que es el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirido, ¿verdad? Que es un trastorno infeccioso crónico. La hepatitis C. Fíjese bien, la hepatitis C es uno de los trastornos que se va a la cronicidad, proceso infeccioso que puede ocasionar
pues proceso agudo, o cáncer hepatocelular, o una cirrosis. Entonces el paciente vive con muchos años con este tipo de trastorno y que carga un estado anémico. Y uno de los problemas en el cual no ha sido controlado y no se le pone mucha atención es la malaria, el paludismo. El 10% de la población, y un reporte de salud pública actual, un 10% de la población en nuestro país es portador de malaria. ¿Y cómo lo diagnostican? Si no se hacen habitualmente estudios específicos para detectar paludismo, ¿verdad? Y ojo, si les toca la peor parte de los 4, que es el más agresivo, el falciparum, el paciente se pone grave. Entonces, esta es una referencia de cómo se pueden presentar trastornos infecciosos que se van a la cronicidad. Y ahí lo tienen. Entonces, este tipo de pacientes en su momento van a repercutir en un estado anémico. La siguiente. Procesos inflamatorios. Pues también al igual hay pacientes que toda su vida están cargando con una serie de circunstancias en las cuales hay inflamación crónica. Y ahí les va artritis reumatoide, un trastorno en el cual existe una situación autoinmune que condiciona persistentemente proceso inflamatorio. Y no solo es un proceso de destrucción en regiones articulares, llevando a la imposibilidad física al paciente. Artritis reumatoide juvenil, al igual las mismas circunstancias. Osteoartritis, procesos degenerativos articulares que cursan con inflamación. Esclerodermia, una enfermedad de la colágena que también cursa con proceso de inflamación crónico. Polimialgias reumáticas, la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerativa y también la enfermedad de Crohn, que es un proceso inmune en el cual existe una inflamación persistente. La hepatitis crónica, la C, pero también la hepatitis B y la hepatitis D, que siempre va a la par con la hepatitis B. Okay. Son formas crónicas de las hepatitis que van a llevar al paciente a la insuficiencia hepática o al cáncer hepatocelular. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune muy común en las mujeres en edad fértil, en el cual, además de muchos trastornos hematológicos, como procesos de coagulación, como procesos hemorrágicos, hay un estado anémico importante, un estado anémico hemolítico inducido por una anticardiolipina, es un anticuerpo. Pero asimismo ustedes deben recordar que el lupus eritematoso sistémico trae una serie de trastornos neurológicos, una serie de trastornos a nivel cardíaco, una serie de trastornos a nivel articular, ¿verdad? Y una serie de trastornos a nivel inmunológicos y complicaciones a nivel renal. Es una enfermedad sistémica que desafortunadamente afecta a todo el cuerpo. ¿Y cómo viven estos pacientes con lupus eritematoso? Proceso inflamatorio crónico, que hay que contenerlo, ¿verdad? Con procesos específicos. Enteritis regional, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, y procesos donde existe afectación del sistema vascular. Las venas, las arterias en su momento también sufren trastornos de carácter inflamatorio crónico, como es el caso de la vasculitis. ¿Hecho? Pues se dan una idea en estos ejemplos que hay pacientes que viven por largo tiempo con un proceso infeccioso significativo. El siguiente. Procesos en los cuales existen afectaciones endocrinas. Trastornos endocrinos habituales. Afectación en la glándula tiroides, hipoparatiroidismo, hipertiroidismo. También inducidas a las gónadas, hipogonadismo. También procesos en los cuales hay afectación a nivel del páncreas, en las células de Langerhans, afectación por un proceso como las características lo llevan, de inhibición en la
formación de glucosa, de insulina para contrarrestar los efectos de la glucosa, la diabetes. Pues un trastorno endocrino que se va a la cronicidad y esto mismo puede llevar al paciente a la anemia crónica. Por eso siempre en los diagnósticos en los cuales nos presentan a un paciente en la cronicidad que no es ni sideroblastosis, que no es ni talasemia, que no es ni deficiencia de hierro, pensemos siempre que puede ser por un problema a nivel de glándula tiroides, que puede ser por un proceso de hipogonadismo o un proceso de diabetes. Cáncer. Quedamos que en las últimas fechas el cáncer se ha ido incrementando de forma alarmante. Los cánceres más agresivos que existen, para que ustedes se den una idea, son los hematológicos. Desafortunadamente, son los más agresivos, los más frecuentes y los que tienen, cuando no se atiende oportunamente al paciente, una consecuencia fatal. ¿Y de qué cáncer estamos hablando hematológicos? Las leucemias. Que hay una diversidad de procesos leucemoides muy característicos, sobre todo en los niños, pero también los adultos lo padecen. Eso lo vamos a revisar en temas, todas las características que existen y todos los tipos de leucemias que hay y el alcance que tienen cada uno de ellos. Los linfomas, que son tumores hematológicos también muy agresivos, tumores malignos en otras áreas del organismo, carcinoma metastásico secundario es otro tipo de problemas, mielomas por problemas de afectación de células plasmocitoides, u otro tipo de cánceres. Pero que quede claro que los más agresivos de todos los cánceres son los hematológicos. Y el paciente, con cualquiera de este tipo de trastornos, siempre va a ir de la mano de un proceso anémico que puede ser de moderado a severo. La siguiente. Entonces, aquí vamos comprendiendo cuáles son las posibles causas de los trastornos crónicos. Sí. Pues quedamos que en los procesos metabólicos, inflamatorios, infecciosos y neoplásicos se van a elevar que interleucinas, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral y qué más. ¿Cuál más dije? Interferón gamma. ¿Y cuál más? El factor transformante de crecimiento beta. ¿Ok? Muy bien. En relación con los trastornos que ya comentamos, los pacientes no van solos siempre. También hay afectaciones de malnutrición. Hay afectaciones, son pacientes, estamos viendo pacientes grandes, pacientes seniles, en los cuales no solo traen una patología, ¿verdad? Traen un estuche de problemas. Una malnutrición, procesos de insuficiencia cardíaca congestiva venosa por problemas de hipertensión arterial, que son las enfermedades crónicas, ¿verdad? Degenerativas, procesos de cardiopatía isquémicos, pacientes en estado crítico. Ay. Voy, déjame meto otra vez. ¿Qué la tienes que iniciar? ¿Sí? ¿No crees que te subió la pelo? A ver, déjame desconecto de una vez el Bluetooth, ¿no? Va a conectar bien.
No he visto mi mensaje. Bluetooth mode. Ahorita sí tienes todo bien, ¿no? Sí. Pero ahorita que me digas lo apago. Hola, ¿ya me escuchan de nuevo? Ahorita. Feedback. Híjole, el TikTok también. No me estoy hablando. No pensé que se terminara el tiempo tan rápido. ¿Pueden poner las diapositivas? Espérame. Ya. ¿Ya me escuchan otra vez? Sí, doctor. Es que no sé, aunque le quites Bueno, aquí donde nos quedamos que el paciente no va solito. Los pacientes crónicos siempre van a arrastrar una serie de problemas. ¿Ok? La siguiente. Ahora sí pongan la atención. Aquí está la fisiopatología de qué es lo que pasa con las anemias por los trastornos crónicos. Entonces quedamos que las causas son metabólicas, inflamatorias, infecciosas, que se van a la cronicidad y problemas neoplásicos. Entonces, ¿qué pasa en la fisiopatología? Entonces, recordemos, hay una importante contribución en esos problemas donde haya inflamación, donde hay infección, donde hay problemas endocrinos o donde hay cáncer, en donde se va a elevar la interleucina 1, se va a elevar la interferón gamma, se va a elevar la interleucina 6, se va a elevar el factor de necrosis tumoral alfa y se va a elevar el factor transformante de crecimiento beta. Otra vez más, ¿qué causan este tipo de interleucinas? La interleucina 1 quedamos que inmoviliza el hierro intracelular. ¿Dónde lo va a inmovilizar? En los macrófagos y el enterocito. La interleucina 6 también lo va a hacer, va a inmovilizar el hierro, pero además la interleucina 6 va a aumentar la producción de la hepcidina. Y si hay hepcidina elevada, recuerden ustedes que el hierro no se moviliza, queda atrapado, no permite que la ferroportina lo transporte, ¿de acuerdo? Por consiguiente, va a disminuir la absorción del hierro y la movilización del hierro desde los macrófagos hacia la eritropoiesis. Por otro lado, cuando se eleva el factor de necrosis tumoral alfa, va a tener como consecuencia una inhibición de la acción de la formación de colonias de los eritrocitos. Va a afectar la eritropoiesis, inhibe la acción de la formación de colonias eritroides. Por otro lado, el factor transformante de crecimiento beta va a tener como consecuencia la disminución de la producción de eritropoyetina. Y el interferón gamma, cuando se eleva, va a tener como consecuencia la inhibición, al igual también de la formación de las colonias eritroides. Todo esto es lo que va a ocurrir en la fisiopatología de los trastornos crónicos. Entonces, vean aquí en su diapositiva. Por un lado, al lado izquierdo, hay inducción de citocinas inflamatorias. Interleucina 1, interleucina 2, factor de necrosis tumoral, ¿de acuerdo? Aumento de interferón gamma. Por el otro lado, vamos a tener aumento de niveles plasmáticos de hepcidina. ¿Por quién? Por la interleucina 6, que va a producir nada más y nada menos que la producción excesiva de la hepcidina. ¿Y se acuerdan ustedes qué hacía la hepcidina? Bloquear a la ferroportina y el hierro no se mueve, ¿eh? Pasen la siguiente.
Esta es una diapositiva habitual para ustedes que revisamos en la anemia por deficiencia de hierro. Recuerden que el hierro llega al borde del cepillo, ingresa, y este hierro es en forma ferrosa, es captado por la ferritina y ahí se queda en el enterocito de forma temporal. Cuando se va a reutilizar, o más bien cuando se va a utilizar el hierro, dadas las necesidades del organismo, este es transportado a la parte vasolateral del enterocito por la ferroportina. Eso sí lo recuerden. Pero el hierro no se va a mover, como ven aquí una crucecita, no se va a mover. ¿Por qué? Porque va a haber una elevada cantidad de epsidina que es inducida por la interleucina 6, que se libera en este tipo de trastornos, donde hay inflamación, donde hay infección, donde hay cáncer o donde hay problemas metabólicos crónicos. Entonces, no se mueve el hierro del enterocito y no se mueve el hierro de los macrófagos, el hierro en depósito. Los dos lados están prácticamente bloqueados por la elevación intensa de epsidina que condicionó una de las interleucinas, en este caso la interleucina 6. ¿Queda claro? Sí, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No, ¿No? ¿Ninguna duda? no, ninguna. Esto no se les olvide, porque esto prácticamente, además de que no hay eritropoiesis adecuada, además de que no hay liberación importante de eritropoietina, además de que existe una deficiencia de la eritropoiesis, esto es bien importante que se lo graben. El hierro no se va a movilizar. Tenemos una afectación en el metabolismo del hierro. ¿Por qué? Por una de las interleucinas, la interleucina 6. ¿Qué hace la interleucina 6? Incrementa la síntesis y secreción de epsidina. Y la epsidina no va a permitir que el hierro se mueva. Ni el que está en el enterocito, ni el hierro que está en los macrófagos. ¿De acuerdo? La siguiente. Entonces, dentro de los procesos fisiopatológicos vamos a tener que todo este tipo de afectaciones va a tener como afectación el trastorno del metabolismo del hierro. ¿Sí? No se moviliza. Por consecuencia, el paciente va a tener una disminución de hierro, una consecuencia semejante a la deficiencia de hierro, una afectación en su morfología, microcitosis, hipocromía. ¿Sí? Y asimismo, si este hierro no se moviliza por la acción, primero porque la interleucina 1 no permite que se movilice, también por la interleucina 6 que incrementa la epsidina. La siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. Muy bien. Entonces, de nuevo, anótelo bien, ¿eh? La interleucina 1, entonces, va a estimular a que el hierro no se movilice. La interleucina 6 va a estimular la secreción intensa de epsidina. ¿Ok? Asimismo, existe como tal producción importante de interferón gamma que afecta la eritropoiesis. Factor de necrosis tumoral, como quedamos, va a tener como consecuencia la inhibición de la producción de eritropoietina. Ambos interferones deprimen la formación y diferenciación de los progenitores eritroides. Por consiguiente, se va a reducir la vida media de los eritrocitos, va a haber disminución de la producción de eritropoietina y vamos a tener una afectación en la liberación adecuada del hierro, que va a impactar la utilización. ¿Sí? El siguiente. Aquí, como pueden ustedes observar, cuando los macrófagos, además de que sirven de ser un reservorio de hierro, y cuando los macrófagos están ante un campo de procesos inflamatorios, procesos infecciosos o neoplásicos, estos se activan y también contribuyen a la elaboración importante de interleucinas
de las dos interleucinas que comentamos. ¿De acuerdo? La siguiente. En resumen, interleucina 1 Es que inmoviliza el hierro intracelular, inhibiendo la eritropoiesis. Interleucina 6 aumenta la producción de hepcidina y esta va a bloquear a la ferroportina de tal manera que no va a permitir que el hierro se movilice en el enterocito ni se movilice el que está en los macrófagos, disminuyendo como tal la absorción y la distribución de hierro hacia la médula ósea para madurar los eritrocitos. Factor de necrosis tumoral alfa va a inhibir la eritropoiesis. El factor transformante de crecimiento beta va a disminuir la producción de eritropoietina y por consiguiente disminuye la división celular en el proceso eritropoiético. Interferón gamma va a inhibir la acción de la formación también de las colonias eritroides. Entonces, en resumen, en las anemias de los padecimientos crónicos va a estar incrementada la interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, factor transformante de crecimiento beta e interferón gamma. ¿Dudas? No. no. ¿Seguimos? Entonces, en resumen, en este tipo de anemias de los padecimientos crónicos vamos a tener una vida media eritrocitaria. Pues las consecuencias son drásticas. Por un lado no hay liberación de eritropoietina, por otro lado no se moviliza el hierro y por el otro lado hay inhibición de la eritropoiesis. De tal manera que los eritrocitos, su vida media va a empezar a decrecer desde un 20 a un 30%. Una disminución importante en estos pacientes que cargan un proceso anémico crónico. Hay alteración en la liberación del hierro, como ya lo vimos, desde los macrófagos, desde el enterocito. Hay un trastorno importante en la movilización del hierro. Además, la producción de eritropoietina, prácticamente en respuesta a la anemia, va a ser disminuida significativamente. ¿Sí? Entonces, fíjese bien, estamos ante una situación en la cual no hay liberación de eritropoietina de forma adecuada, no hay movilización de hierro de forma adecuada y además hay una disminución en la síntesis importante de eritrocitos. El estado anémico, por lo tanto, es muy patente en estos pacientes, que puede llegar a ser de complicaciones serias. La siguiente. Ya vamos a terminar. Entonces aquí tenemos la siguiente. Uno de los problemas muy habituales que no se han corregido, el paludismo. Quedamos que el 10% de la población es portadora de este problema. ¿Quién lo estudia? Nadie, ¿verdad? Hay pacientes que pueden ser portadores de Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, Plasmodium falciparum, o el otro que nos falta, Plasmodium ovale. Son las 4 formas de paludismo: vivax, malaria, falciparum y ovale. El más agresivo es el falciparum. Ese se tiene que atender de forma aguda, porque el paciente se pone mal. Entonces, las otras formas, como es el vivax, el malaria y el ovale, se van a la cronicidad con trastornos infecciosos crónicos y por consecuencia un estado anémico. La siguiente. Cánceres. Diversidad de cánceres en los cuales hay una elevación importante de interleucinas y el factor de necrosis tumoral, interferón gamma, de forma significativa. Y cualquier cáncer, en cualquier región, el paciente va a presentar anemia. Entonces vemos al paciente con un estado anémico moderado a severo, por las circunstancias que nada tienen que ver con el problema de raíz, como vimos, pero además con todas esas patologías que va arrastrando, además de la patología neoplásica. La siguiente. Fíjese bien, hasta un 70% de los cánceres hematológicos prácticamente se están presentando en la actualidad
en una diversidad de pacientes. Un 62% de los tumores sólidos, que son los linfomas, van a presentar un proceso anémico en cada momento de la evolución de esta enfermedad. Entonces, se ha incrementado de forma significativa los procesos neoplásicos en las últimas fechas. Entonces, el paciente, además de tener el trastorno neoplásico, son pacientes que son sometidos a procesos quimioterapéuticos. Y la quimioterapéutica, ese cóctel de diversidad de químicos, asimismo también causa impacto directo a la médula, ocasionando como tal, al igual que la radioterapia, un impacto importante de forma nociva en el paciente. Se trata el tumor sólido, pero el paciente también recibe los estragos nocivos y atrógenos, además del estado condicionado por la neoplasia en un estado anémico. El siguiente. La inflamación crónica, bueno, esto ya lo vimos, esto no lo vamos a brincar, los pacientes se van a la cronicidad. El estado de insuficiencia renal, la siguiente. La enfermedad más común que ustedes van a ver, y donde van a ver una microcitosis hipocromía, va a ser esta, la insuficiencia renal. Paciente en el cual hay anemia y en donde hay microcitosis hipocromía, entonces van ustedes a observar que el paciente, una de dos, o el paciente puede ser un paciente con un trastorno crónico como estos, que es la insuficiencia renal, o un paciente puede tener un trasfondo de carácter neoplásico. Pero bueno, lo más común es de los procesos que siempre desbordan de afectaciones metabólicas, afectaciones inflamatorias o afectaciones infecciosas, es la insuficiencia renal por diversas vías. ¿De acuerdo? La siguiente. Entonces, la anemia más común, más frecuente que se presenta es secundaria a la insuficiencia renal crónica, en el cual hay complicaciones de los trasfondos inflamatorios, metabólicos y neoplásicos. Entonces, el impacto es el riñoncito. Entonces, esto comienza, como lo ven aquí en su diapositiva, cuando el filtrado glomerular disminuye por debajo de las características de mililitros por minuto, 25 a 30, ¿verdad? En un paciente aproximadamente de una media de 1.73 metros cuadrados. Entonces se presenta un trastorno que inicia con una normocitosis con normocromía y posteriormente microcitosis e hipocromía. La siguiente. Los procesos gonadales. Siguiente, donde existe como tal un impacto por problema metabólico en la tiroxina, en la testosterona, en los glucocorticoides o la hormona del crecimiento, en afectaciones metabólicas y trastornos de carácter endocrinos que van a condicionar un estado anémico que puede ser moderado a severo en pacientes crónicos. Siguiente. Entonces, un ejemplo de lo que puede ocasionar el hipotiroidismo, ¿verdad? Disminución de la eritropoiesis, microcitosis en una eritropoiesis afectada, a mayor incidencia de la anemia de tipo perniciosa, que es una anemia de tipo de otras características en las cuales disminuye el factor intrínseco, que será motivo de otra clase. ¿De acuerdo? En algunas mujeres con menorragia desarrollan deficiencia de hierro y anemia microcítica. ¿Por qué? Pues por lo que vimos, elevación de interleucina 1, interleucina 6 y los otros factores como factores de necrosis e interferón gamma, ¿verdad? Pues puede quedar enmascarado un proceso anémico en un paciente que esté arrastrando un estado hipotiroideo. Pacientes con hipotiroidismo también hay que buscar estado anémico. Siguiente, pacientes con hipogonadismo también hay que buscar problemas de tipo crónico metabólico. La siguiente. Anemias de la hepatopatía crónica. En este tipo de trastornos ya lo vimos, el proceso inflamatorio por hepatitis B, por hepatitis C e inclusive por consumo excesivo de alcohol de forma consuetudinaria va a condicionar que el paciente arrastre un proceso inflamatorio y esto evolucione a un proceso cirrótico y después evolucione a un proceso en el cual se presente cáncer.
Entonces, los pacientes están con un problema inflamatorio crónico, ¿verdad? Y con un problema neoplásico que condiciona estado anémico. Las siguientes. Entonces, aquí serían los pacientes involucrados con alcoholismo crónico, ¿verdad? La siguiente. Además de que los pacientes alcohólicos activos crónicos, estos pacientes quedamos que, además de las enfermedades crónicas como esta, por la hepatitis, por la cirrosis o por el cáncer hepatocelular, van a desarrollar otro tipo de anemia. La anemia sideroblástica, por consumo consuetudinario de alcohol, o la anemia por consumo excesivo de ácido fólico y vitamina B12, que son las anemias megaloblásticas. O sea, al alcohólico le va mal por todos lados. Siguiente. Entonces, corolario, a medida que se va envejeciendo, el paciente se hace más lábil. El paciente, conforme empieza a envejecer, arrastra una serie de trastornos en los cuales se presentan estas 4 entidades que ya revisamos al inicio de la clase: inflamación, proceso infeccioso, metabólico o neoplasia. ¿De acuerdo? Condicionando que exista persistentemente una disminución importante de su hemoglobina, su hematocrito, un estado anémico, que hay que buscarlo y no estacionarlo como forma diagnóstica en otras situaciones que nada tienen que ver. ¿Ok? Y para finalizar, vamos a hacer ahora sí la comparación. La siguiente, con esta tabla que ahora sí ya la tenemos más completa. Entonces quedamos que el día de hoy concluimos las 4 entidades patológicas donde existe microcitosis hipocromía. Y esta tabla la van a revisar. Terminando, bueno, ya tiene la clase la doctora Laura. Les va a enviar a ustedes las diapositivas para que ellas revisen esta tabla. Entonces, fíjense bien, en la ferropenia va a haber anemia, disminución de los eritrocitos. En los trastornos crónicos que vimos ahorita, una disminución, porque recuerden que se disminuye la eritropoiesis. En las anemias sideroblásticas hay hemólisis, se disminuyen los eritrocitos, ¿verdad? En las talasemias también puede haber hemólisis o puede estar normal, o se puede incrementar, ¿sí? Son las 3 entidades dependiendo de la evolución. Acuérdense que las talasemias también hay anemia hemolítica por las cadenas sobrantes de las globinas, ¿ok? La hemoglobina en todos va a estar disminuida, hay anemia. El hierro sérico en la anemia por deficiencia de hierro va a estar bajo. En la anemia de los trastornos crónicos va a estar bajo porque no se moviliza, porque queda atrapado en el macrófago o queda atrapado en el enterocito por elevación intensa de hepcidina. En la sideroblástica, pues el hierro va a estar elevado, no puede ser utilizado, está atrapado en la matriz mitocondrial. En las talasemias está normal. La ferritina en la ferropenia, en la deficiencia de hierro, pues está baja. No hay almacén de hierro, todo se agotó. En la anemia de los trastornos crónicos está elevado, está atrapado ahí en los macrófagos, no se puede movilizar. En la anemia sideroblástica también está elevada. En las talasemias está normal. El hierro en la médula, en la anemia por deficiencia de hierro, está bajo, agotado. En las enfermedades crónicas, está elevado, no se moviliza. En la sideroblástica está elevado, no se moviliza. En las talasemias, aquí sí va a estar elevado. La transferrina, que es la proteína que transporta el hierro, quedamos que en las anemias por deficiencia de hierro iba a estar elevado, buscando hierro por todas partes. En la anemia de los trastornos crónicos está bajo. En la sideroblástica puede estar normal o también puede estar bajo. En las talasemias está normal. La siguiente. La saturación de transferrina en la ferropenia iba a estar baja. En la anemia de los trastornos crónicos o está normal o está baja. En la anemia sideroblástica está elevada, en las talasemias normal. La hemoglobina 2 en la ferropenia está baja, en los trastornos crónicos normal, sideroblastosis baja, la beta talasemia elevada, la alfa talasemia baja.
la amplitud de distribución eritrocitaria en la ferropenia iba a estar arriba del 15%. Recuerden que el intervalo es de 13 a 15, entonces siempre iba a estar elevada. En los trastornos crónicos está normal, la sideroblastosis está normal, las talasemias está normal. Esto no se les olvide, la amplitud de distribución eritrocitaria nos sirve como un punto para diferir el diagnóstico en la deficiencia de hierro. Es en la única anemia que está elevado, todas las demás están normal. Y todos tienen los valores Winthrop bajos, microcitosis, hipocromía. ¿Queda clara esta tablita? ¿Dudas? No, doctor. Muy bien, diagnóstico, solicitar niveles séricos de hepcidina, solicitar el perfil de hierro, solicitar el porcentaje de reticulocitos, solicitar su biometría junto con cinética de hierro. Y apréndanse bien la tabla anterior. Pero en el laboratorio van a solicitar, sospechando de una anemia por enfermedad crónica, niveles séricos de hepcidina. Va a estar elevada, ¿verdad? Niveles de hierro y porcentaje de reticulocitos. La siguiente. Entonces el diagnóstico prácticamente, pensando a través de su historia clínica, estableciendo como tal la pesquisa de un paciente que puede estar arrastrando un proceso inflamatorio, endocrino, o un proceso neoplásico, o un proceso infeccioso, por ahí empezamos a buscarle. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar? Su biometría hemática, su perfil de hierro, su química sanguínea, la determinación de eritropoyetina, su perfil tiroideo, determinación de testosterona, marcadores tumorales y determinación de hepcidina sérica. Esa es la forma que se va a realizar el diagnóstico. Siguiente. Entonces, el hallazgo de laboratorio más común, al inicio va a haber normocitosis con normocromía y después microcitosis con hipocromía. Hierro sérico disminuido, nivel de transferrina, como ya comentamos, disminuido, y índice de saturación de transferrina normal, depósitos de hierro anormales y aumentados en la médula ósea. Siguiente. Tratamiento. ¿Qué le damos al paciente? Hierro. Ay, no tengo idea. Quelante. ¿Le damos hierro? No. Pues no. Recuerden que el hierro está atrapado por elevación importante de hepcidina por diversas causas que ya revisamos. Entonces, ¿qué le vamos a ofrecer a este paciente que tiene una afectación importante de un estado anémico por diversas causas que no, en su momento, no requiere del tratamiento de hierro? Pues vamos a ofrecerle eritropoyetina, ¿verdad? Utilización de eritropoyetina de 50 a 70 unidades por kilogramo de peso. ¿Sí? No administrar hierro en letras grandotas, no se debe administrar hierro. Administrar eritropoyetina. Y si el paciente en su momento trae un estado anémico severo, acceder a la transfusión sanguínea. ¿Sí? Pero el paciente requiere importantemente del estímulo de la eritropoyetina. ¿Queda claro? Sí. Ahora, se tiene que tratar la causa subyacente del trastorno que está condicionando el estado anémico. Recuerden ustedes que la anemia es el espejo de algo que le pasa al paciente. ¿Qué le está pasando al paciente? Pues trae un tumor, un cáncer. Hay que tratar esa causa que origina el estado anémico. Si tiene un proceso infeccioso, hay que tratar el proceso infeccioso o el proceso inflamatorio o el proceso metabólico que ha estado descompensando al paciente. La causa se debe tratar de primera instancia, ¿verdad? Porque la anemia es un reflejo de lo que le está pasando al paciente.
Muy bien. El siguiente, ya vamos acabando. Ahí está la eritropoyetina. Dosis inicial 25 a 50 unidades por kilogramo de peso hasta 50 a 70 unidades por kilogramo de peso. Cuando la anemia es moderada y es sostenible, no utilicen la eritropoyetina. El paciente va a estar controlado, compensado, ¿sí? El siguiente. Y ya con eso terminamos. Cuando la anemia es severa, pues no queda otra más que transfundir al paciente, pero ojo, siempre vamos a realizarlo con un elemento que nos ayude a quelar el hierro, un quelante, que es la de feroxamina. Entonces, el tratamiento de los trastornos crónicos estriba en atender la causa que está condicionando el estado anémico. Y segundo, aplicación de eritropoyetina y si se requiere la transfusión acompañada de un quelante de hierro. ¿Dudas? No, doctor. ¿Queda claro para todos? ¿Quedó clara la fisiopatología? Sí, doc. Entonces, corolario. ¿Se dieron cuenta en las 4 entidades que revisamos de anemias microcíticas hipocrómicas? La fisiopatología es diferente y por ende el tratamiento es diferente. No, pensé que era como de peluchito. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, damos por terminado el tema. Tarea. Anemias hemolíticas. Generalidades de anemias hemolíticas. Y en la próxima clase la vamos a ver allá en el hospital, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Pues bueno, si no hay ninguna pregunta o duda, damos por terminada la clase. Pasen bonita tarde. Muchas gracias, doctor. Igualmente. Gracias, luego. igual. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Pues ya la finalicé porque no se salía. Sí, no, creo. Ay,